Imagina un momento en tu vida en el que todo parece estar desmoronándose a tu alrededor. Las dificultades son tantas que ya no sabes cómo seguir adelante. La vida parece un campo devastado, donde las semillas que intentas plantar siempre son destruidas, tus fuerzas se van agotando y, por más que trates de resistir, la opresión parece ser mayor que tu capacidad de soportar. Ahora imagina que, en medio de esa lucha, escuchas una voz. Una voz que dice, eres más fuerte de lo que piensas. Yo te ayudaré a vencer todo esto. Ese es el comienzo de la historia de Gedeón, un hombre común, sin grandes virtudes, pero que fue llamado por Dios para hacer lo imposible. Pero antes de continuar con el video, una preguntita, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. La historia de Gedeón, narrada en el libro de los Jueces, comienza en un tiempo de gran sufrimiento para el pueblo de Israel. Durante 40 años, Israel vivió en paz, pero como sucede muchas veces, la paz trajo el olvido de Dios. El pueblo comenzó a adorar los dioses falsos de los cananeos, y, como consecuencia, se alejaron de la verdadera fuente de su fuerza. Los madianitas, aliados con los amalecitas y otros pueblos del oriente, invadieron Israel y oprimieron al pueblo de manera terrible durante 7 largos años. Los israelitas se vieron obligados a huir hacia las montañas y vivir en cavernas, como si fueran animales. Cada vez que intentaban plantar sus cosechas, los enemigos venían, saqueaban y destruían todo, dejándolos sin nada para comer, sin nada para sobrevivir. Estaban en completa miseria, y el sufrimiento era tan grande que clamaron a Dios por socorro. Y, a pesar de tantos errores, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Envió a un profeta para recordarles a los israelitas que habían sido liberados de Egipto, de la esclavitud, y que Dios había sido fiel en todas sus promesas. Pero el pueblo había elegido adorar dioses falsos, y ahora, como consecuencia, estaban sufriendo. El pueblo, desilusionado y amargado, probablemente se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos abandonó? Pero Dios, en su infinita misericordia, no los abandonó. Tenía un plan de liberación, y ese plan involucraba a un hombre llamado Gedeón. Gedeón estaba en Ofra, trabajando, pero no como un gran líder o guerrero. Era solo un hombre común, de la tribu de Manasés, haciendo el trabajo más humilde de todos, batiendo trigo en un lagar, algo que normalmente se hacía al aire libre, pero él lo estaba haciendo escondido, con miedo de los madianitas. Estaba tratando de sobrevivir, intentando proteger lo poco que quedaba. Fue en ese momento, de aparente desesperación e invisibilidad, cuando el ángel del Señor apareció ante él, sentado bajo un árbol y llamándolo valiente guerrero. Gedeón, desconfiado e incluso un poco escéptico, respondió, ¿cómo puedo ser un guerrero? Si soy el más insignificante de mi familia, ¿cómo puede Dios llamarme a algo tan grande? Gedeón se sentía pequeño, sin fuerzas, sin cualidades especiales. No veía en él el potencial para ser un líder, y mucho menos alguien que pudiera salvar a Israel. Pero Dios no ve como los hombres ven. No elige a los más poderosos ni a los más preparados, sino a aquellos que, incluso en su debilidad, pueden ser usados para mostrar su poder. Dios miró a Gedeón y le dijo, con la fuerza que tienes, salvarás a Israel. Aún así, Gedeón, inseguro, pidió una señal. Quería estar seguro de que realmente era Dios quien hablaba con él. Entonces pidió una prueba, una señal de fuego. Cuando Gedeón preparó la ofrenda y la puso ante el ángel, éste tocó la roca con su vara, y de inmediato un fuego consumió todo. Gedeón quedó asombrado, y fue en ese momento cuando supo que estaba ante algo mucho más grande que él mismo. Dios, al ver la fe de Gedeón, pidió un paso más de confianza. Le dijo a Gedeón que destruyera el altar de Baal que su propio padre había erigido. Gedeón, temeroso de la reacción de su familia y de los habitantes de la ciudad,
lo hizo durante la noche, pero lo hizo. Derribó el altar de Baal, cortó el poste de acera y, con la madera, ofreció un sacrificio a Dios. A la mañana siguiente, cuando los habitantes descubrieron lo que había sucedido, se enfurecieron y querían matar a Gedeón. Fue entonces cuando el padre de Gedeón, Joás, tomó una decisión sabia. Les preguntó a los hombres de la ciudad, si Baal realmente es un dios, entonces que él se defienda. Esto hizo que la gente pensara 2 veces antes de atacar a Gedeón, y fue así como recibió el nombre de Jerubbaal, que significa que Baal se defienda contra él. Ese nombre, en realidad, representaba la confianza de Gedeón en Dios, y no en un Dios falso. El tiempo pasó, y la opresión de los madianitas se intensificó. Una vez más, el pueblo de Israel estaba perdido, pero ahora Dios había llamado a Gedeón para ser el líder que los liberaría. Pero Gedeón, aún con dudas, pidió otra señal de Dios. Puso un vellón de lana en el suelo y le pidió a Dios que hiciera que el vellón quedara mojado de rocío, pero el suelo alrededor quedara seco. Y así ocurrió. Pero, aún no completamente convencido, Gedeón pidió otra prueba, y esta vez Dios hizo lo contrario. El vellón quedó seco y el suelo alrededor estaba cubierto de rocío. Gedeón finalmente se sintió seguro de que Dios lo había elegido para liderar al pueblo. Con la confianza renovada, Gedeón convocó a los israelitas y lideró un ejército contra los madianitas. Él, que había comenzado como un hombre temeroso y escéptico, ahora se estaba convirtiendo en un líder valiente, guiado por la mano de Dios. Él, en obediencia a Dios, enfrentó a un ejército mucho mayor, con solo 300 hombres, y, a través de un plan aparentemente loco, pero guiado por Dios, derrotó a los madianitas. Dios usó la debilidad de Gedeón para mostrar su poder y sabiduría. Gedeón, el hombre que se sentía insignificante e inseguro, fue el instrumento elegido por Dios para liberar a su pueblo y restaurar la fe de Israel. ¿Qué podemos aprender de la historia de Gedeón? Muchas veces nos sentimos pequeños, incapaces y sin fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida. Pero, al igual que Gedeón, podemos confiar en Dios, incluso cuando no vemos cómo algo puede salir bien. Dios no elige a los más fuertes ni a los más preparados, sino a aquellos que, en su debilidad, confían en su poder. Cuando Dios nos llama, Él nos capacita, y podemos ser instrumentos de transformación para los demás. La historia de Gedeón nos enseña que, incluso cuando el escenario parece desesperante, la victoria está garantizada cuando confiamos en Dios y seguimos sus orientaciones. Ahora, te estarás preguntando, ¿y yo? ¿Cómo puedo confiar en Dios en las dificultades que estoy enfrentando? La respuesta está en la fe. Gedeón no estaba seguro de cómo iban a suceder las cosas, pero eligió confiar en Dios y dar un paso de fe. A veces, el camino de la vida no tiene sentido inmediato, pero si confías en Dios, Él guiará tus pasos y transformará incluso los mayores desafíos en victorias. No estás solo, así como Gedeón no lo estaba. Dios está contigo, y con Él, la victoria es segura. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima. Hoy, nos vamos a transportar a un momento fascinante de la historia del pueblo de Israel, una historia que es mucho más que solo una parte de la Biblia. Es acerca de la fe, la obediencia, los milagros y la superación ante desafíos aparentemente imposibles. A veces, en la vida, nos encontramos con situaciones que parecen insuperables, con problemas tan grandes que nos hacen sentir pequeños e impotentes. Pero así como los israelitas, enfrentándose a los muros de Jericó, estamos llamados a confiar en algo más grande que nosotros mismos, a creer que, incluso ante las dificultades, hay un plan que trasciende nuestra comprensión. A veces, la solución no está en nuestra fuerza, sino en nuestra fe y en la confianza de que, con la dirección correcta, todo es posible. Pero antes de continuar con el video, una preguntita, ¿ya revisaste si estás suscrito al canal?
Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, la historia de la conquista de Jericó, cuando Dios guió al pueblo de Israel a cruzar un río que se abrió ante ellos y a conquistar una ciudad que parecía invencible. Vamos a entrar en este relato con nuestros corazones y mentes abiertos, tratando de entender cómo ese pueblo enfrentó lo imposible y cómo nosotros, hoy, podemos aprender de esa experiencia. Era un día tranquilo, pero lleno de gran expectativa, cuando el pueblo de Israel se preparaba para dar un nuevo paso en su viaje. Estaban acampados a orillas del río Jordán, una gran barrera que los separaba de la tierra prometida. Ante ellos, estaba la ciudad de Jericó, con sus imponentes murallas que parecían infranqueables. Para muchos, esa ciudad era un obstáculo imposible de vencer. Pero Dios tenía un plan. Josué, el líder escogido por Dios después de la muerte de Moisés, recibió una instrucción divina clara y poderosa. Dios le dijo que, así como estuvo con Moisés, ahora estaría con Josué, y todos sabrían que el Señor estaba con ellos. La primera orden que Josué dio fue que el pueblo se preparara y se purificara, porque grandes maravillas estaban a punto de suceder. Dios dio instrucciones claras para que el arca de la alianza fuera llevada por los sacerdotes, al frente del pueblo. Era el símbolo de la presencia de Dios entre los israelitas. Los sacerdotes debían caminar hasta el río Jordán y, cuando sus pies tocara el agua, el milagro ocurriría. El agua del río se detendría, formando una pared, y todo el pueblo de Israel podría cruzar en seco. Ahora, imaginen a los israelitas, en su campamento, observando mientras los sacerdotes se acercaban al río. Sabían que las aguas del Jordán estaban desbordadas en esa época, haciendo imposible la travesía. ¿Sería un milagro o un gran error? Tal vez muchos dudaban, pero la fe del pueblo estaba a punto de ser probada de manera poderosa. Cuando los sacerdotes pisaron las aguas del río, algo extraordinario sucedió. El agua, que parecía ser un obstáculo infranqueable, se dividió. El río dejó de fluir, formando una pared de agua y creando un camino seco por donde los israelitas pudieron cruzar. Imaginemos la escena: hombres, mujeres, niños, camellos y hasta el ganado cruzando por el lecho seco del río, sin que una gota de agua los tocara. Cruzaron el Jordán con una certeza en el corazón: Dios estaba con ellos, y nada podría detener su camino. Pero el milagro no terminó allí. Cuando el pueblo ya había cruzado al otro lado, Dios pidió a Josué que escogiera a 12 hombres, uno de cada tribu, para que tomaran una piedra del lecho del río, el lugar donde los sacerdotes se habían detenido. Josué, obediente, hizo lo que Dios le ordenó y colocó las 12 piedras como un memorial para que, en el futuro, las generaciones siguientes preguntaran qué representaban esas piedras. La respuesta sería clara: fue aquí donde Dios hizo el milagro de abrir las aguas del Jordán para que su pueblo cruzara. Mientras tanto, las aguas del río volvieron a su curso normal tan pronto como los sacerdotes pisaron la tierra firme. Fue como si el milagro hubiera sido presenciado por todos, pero ahora el pueblo sabía: Dios había actuado de forma sobrenatural a su favor. Después de cruzar el Jordán, los israelitas celebraron la Pascua, un símbolo de la liberación y la alianza con Dios. Por primera vez, comieron los frutos de la tierra de Canaán, y el maná, que durante años los había alimentado en el desierto, dejó de caer. Era el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que el pueblo tendría que vivir por fe, confiando en que Dios proveería para sus necesidades. Pero había una ciudad ante ellos, Jericó. Una ciudad rodeada por grandes murallas, con puertas fuertemente cerradas, donde nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó estaban aterrados, sabían de la llegada de los israelitas y temían por sus vidas. ¿Pero qué harían los israelitas? ¿Cómo conquistarían una ciudad tan bien protegida? Una noche, Josué estaba cerca de Jericó, observando la ciudad. Sabía que se acercaba una gran batalla. De repente, vio a un hombre delante de él,
con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre respondió: Ni de uno ni de otro, soy el comandante del ejército del Señor. Josué, inmediatamente, se postró en adoración. El hombre, con autoridad, le dijo a Josué que ese lugar era santo, y que debía quitarse las sandalias. Dios estaba hablando directamente con Josué, diciéndole que Jericó ya estaba entregada en manos del pueblo de Israel, pero que debían seguir sus instrucciones para conquistar la ciudad. Dios dio a Josué un plan estratégico sorprendente. Los israelitas deberían marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Solo los sacerdotes tocando las trompetas y el arca de la alianza deberían ser escuchados. Nada de gritos ni de combate. El 7º día, sin embargo, la estrategia cambiaría. Marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta, todos debían gritar. Imaginen lo que pensaban los habitantes de Jericó al ver esto suceder. Observaban a los israelitas marchar en silencio, día tras día, sin saber qué estaba pasando. Era extraño, una táctica poco común, pero la obediencia del pueblo de Israel estaba siendo probada. Llegó el 7º día, y los israelitas marcharon 7 veces alrededor de Jericó. Cuando dieron la última vuelta, Josué ordenó que todos gritaran. Y fue en ese momento cuando ocurrió el milagro final: un terremoto sacudió la tierra, y las inmensas murallas de Jericó cayeron, desplomándose ante los ojos asombrados de los soldados y del pueblo de Israel. Las murallas que parecían impenetrables desaparecieron, y el pueblo de Israel avanzó y tomó la ciudad. Jericó fue destruida, pero una mujer, Rahab, que había ayudado a los espías israelitas, fue salvada, así como su familia. Sin embargo, Dios había dado una orden clara: nada de la ciudad debía ser tomado para sí. Todo lo que fuera valioso, como el oro y la plata, debía ser consagrado al Señor. Pero, lamentablemente, un hombre desobedeció esa orden y tomó para sí algunas riquezas. Esto trajo una gran calamidad sobre Israel, mostrando la importancia de la obediencia completa a Dios. La ciudad de Jericó fue destruida, pero el plan de Dios para Israel apenas comenzaba. La ciudad, símbolo de la resistencia y del pecado, fue derrumbada, y Dios mostró, una vez más, que Él es capaz de hacer lo imposible cuando confiamos en su palabra y seguimos sus instrucciones. Jericó se convirtió en un memorial de la fidelidad de Dios y de la importancia de seguir sus caminos. Esta historia nos enseña que, con Dios, incluso los mayores obstáculos pueden ser vencidos, que sus promesas son fieles y verdaderas, y que nuestra obediencia es la clave para recibir sus bendiciones. Que podamos aprender a confiar, obedecer y creer que, con Dios, todo es posible. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima. Imagínate en un tiempo muy, muy distante, en una tierra llena de desafíos, pero también de promesas divinas. Era un periodo en el que el pueblo de Israel, el elegido de Dios, enfrentaba la opresión de los filisteos, enemigos poderosos e implacables. En medio de tanto dolor y sufrimiento, surge una promesa de esperanza: un hombre destinado a ser un instrumento de liberación. Esta es la historia de Sansón, un hombre extraordinario, cuya vida estuvo marcada por milagros, decisiones difíciles y una fuerza inigualable. Pero antes de continuar con el video, una preguntita: ¿ya revisaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, no dudes en hacerlo, porque vienen cosas muy buenas en los próximos videos. Desde el principio, la historia de Sansón es especial. Su madre, una mujer estéril, recibió la visita de un ángel del Señor que le trajo una noticia maravillosa: daría a luz a un hijo que sería consagrado a Dios desde el vientre. Sería un nazareo, dedicado al Señor, y su fuerza sería una señal de esa consagración. Había una condición: el cabello del niño nunca debería ser cortado. Sansón nació bajo esta promesa y creció bajo la bendición de Dios,
demostrando habilidades y una fuerza que ningún hombre común podría tener. La historia gana intensidad cuando Sansón, ya adulto, se enamora de una mujer filistea en Timnat. Esto causó extrañeza en sus padres, que le preguntaron, ¿por qué no eliges una esposa entre nuestro pueblo? Pero Sansón insistió, diciendo, ella es la mujer adecuada para mí. Lo que sus padres no sabían era que Dios estaba usando ese evento para crear una ocasión contra los filisteos. En el camino para encontrarse con su amada, sucedió algo extraordinario. Un león joven y feroz surgió rugiendo en su dirección. Cualquier persona común habría huido aterrorizada, pero Sansón, tomado por el Espíritu del Señor, enfrentó a la bestia con sus propias manos. Despedazó al león como si fuera un cabrito, mostrando la grandeza de su fuerza y la presencia divina en su vida. Días después, al pasar por el mismo camino, Sansón vio el cadáver del león y notó algo curioso. Un enjambre de abejas había hecho miel dentro de él. Tomó un poco de miel y la probó, además de compartirla con sus padres, sin contarles su origen. Este episodio marcó un momento de simbolismo, la dulzura proveniente de algo que antes era aterrador y mortal. Durante el banquete de su boda, Sansón desafió a los filisteos con un acertijo basado en esa experiencia. Del que come vino algo para comer, del fuerte salió dulzura. Apostó 30 mudas de ropa a que no serían capaces de descifrar el acertijo. Desesperados, los filisteos amenazaron a la novia de Sansón para que descubriera la respuesta. Apresurada y temerosa, ella lo presionó hasta que él reveló el secreto. Así, los filisteos resolvieron el acertijo, y Sansón, furioso por la traición, fue a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y las entregó como pago de la apuesta. Luego, lleno de ira, regresó a la casa de sus padres. Esa traición dio inicio a una serie de eventos marcados por venganza y conflicto. Cuando Sansón descubrió que su esposa había sido entregada a otro hombre, decidió vengarse de los filisteos de una manera creativa y devastadora. Capturó 300 zorras, ató sus colas en pares, colocó antorchas encendidas en ellas y las soltó en los campos de los filisteos. Las cosechas, viñedos y olivares fueron consumidos por el fuego, dejando a los enemigos en desesperación. Los filisteos, en represalia, quemaron a la esposa de Sansón y su familia. Lleno de ira y dolor, Sansón los atacó con gran violencia, causando una gran matanza. Huyó a una cueva en la roca de Etá, pero los filisteos continuaron persiguiéndolo. Cuando los hombres de Judá, temiendo represalias, acordaron entregarlo a los filisteos, Sansón permitió que lo ataran. Sin embargo, al ser entregado, se liberó fácilmente de las cuerdas y, usando una mandíbula de burro, derrotó a 1000 filisteos. La escena es tan impresionante que hasta hoy resuena como un ejemplo de valentía y fuerza otorgada por Dios. A pesar de su fuerza, la vida de Sansón también estuvo marcada por debilidades humanas. Se enamoró de otra mujer, Dalila, quien fue persuadida por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Después de muchos intentos y manipulaciones emocionales, Sansón finalmente reveló que su fuerza estaba vinculada al hecho de que nunca se había cortado el cabello, en obediencia al voto de Nazareo. Dalila lo traicionó, cortando su cabello mientras dormía. Los filisteos lo capturaron, le cegaron los ojos y lo hicieron prisionero. Pero la historia de Sansón no termina en la derrota. Preso y humillado, clamó a Dios, pidiendo que su fuerza fuera restaurada para vengarse de sus enemigos. Durante una gran celebración filistea en el templo de Dagón, Sansón fue llevado para ser objeto de burla. Con sus fuerzas renovadas por Dios, empujó las columnas del templo, causando su colapso y destruyendo a miles de filisteos, incluyéndose a sí mismo. La vida de Sansón nos enseña lecciones profundas sobre obediencia, orgullo, redención y la soberanía de Dios. A pesar de sus fallas, fue utilizado para cumplir el plan divino. Su historia nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido, y a recordar que es Él quien da la fuerza para enfrentar nuestros desafíos más difíciles. Que podamos reflexionar sobre esta historia y encontrar inspiración para superar nuestras luchas, sabiendo que, al igual que Sansón, también podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Si te gustó esta historia,
No olvides darle like y suscribirte al canal para más novedades. Hasta la próxima.